7:30 de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano. Y como hemos venido informando a lo largo de la mañana, hay una nueva etapa en Venezuela. Justamente se ha autorizado que la empresa americana Chevron retome parcialmente sus actividades en Venezuela, pueda comenzar a explotar y exportar ese petróleo directamente a Estados Unidos. Para hablar de este tema vamos a conversar con Julián Cárdenas. Él es profesor investigador en el Environment, Energy and Natural Resources Center de la Universidad de Houston. También es abogado e internacionalista, experto en asuntos jurídicos y geopolíticos en el sector energético. Muy buenos días. Quería que nos ayudara a entender, ya el Departamento del Tesoro ha justificado la medida diciendo que se trata de una política a largo plazo por parte de Estados Unidos. En el corto plazo veo poco probable que esa producción aumente sustancialmente y pueda resolverle algún tipo de problema a Estados Unidos, y eso es justamente lo que han dicho algunos senadores. ¿Por qué se está tomando esta medida con una dictadura que no ha cedido y sin embargo se le va a dar apertura petrolera? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, buenos días, Gaby. Sí, como has comentado, la lectura entre líneas que se hace de la licencia 41 y la nueva ampliación de la licencia 8K es que permitirá a Chevron relajar, tener mayor flexibilidad en la producción que tenga en Venezuela y que pueda trasladar parte de esa producción a los Estados Unidos. Sin embargo, las condiciones de producción que tienen los proyectos de Venezuela, de Chevron en Venezuela, se encuentra tan deprimida y presionada por las propias condiciones operativas que tiene la industria petrolera en el país, que no se espera que venga un incremento importantísimo de esa producción. Va a ser bastante limitado, pero también las licencias ofrecen reglas bastante restrictivas con respecto al valor financiero de esa producción. Es decir, no se autoriza el pago ni de regalías, ni de impuestos, ni de dividendos a la contraparte, a la República y a la contraparte venezolana de esos proyectos, que sería la Corporación Venezolana de Petróleo. Ahora, ayúdanos a entender los términos. Esta primera etapa estaría entonces ¿para qué? Para pagar la deuda millonaria que se le tiene a Chevron, es decir, Chevron solamente cobra deuda, ¿y con qué se queda el régimen de Nicolás Maduro? Todos esos planteamientos están por aclararse. Yo creo que incluso la empresa incluso por la parte venezolana hasta del gobierno interino deberán solicitarse explicaciones declaratorias en el propio lenguaje de la licencia. Se tendrán que mantener los fondos de esa producción probablemente bloqueados, o van a estar suspendidos su erogación hasta tanto no avance mucho más el proceso de negociación, ¿no? Nuevamente, ha sido una señal de que Estados Unidos está dispuesto a avanzar a una mayor liberalización de las sanciones a Venezuela hasta tanto el proceso de negociación avance a un proceso electoral con condiciones democráticas, ¿no? Y transparentes. La licencia no fue un cheque en blanco, no está dando una autorización totalmente amplia, sino que se nota que es gradual el proceso de flexibilización que está ofreciendo el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, ¿esa flexibilización podría aumentar la producción de petróleo en Venezuela? Estamos hablando que actualmente son unos 700,000 barriles diarios y se esperaría que llegara a 2 o 3 millones. ¿Cuándo podría suceder eso? Y en estas condiciones es posible hacerlo, porque cuando hablamos de aumentar la producción hay que invertir en los campos petroleros, no se les ha hecho mantenimiento, tienen mucho tiempo paralizado y eso acarrea un número significativo de dólares. ¿Eso se va a hacer en paralelo? ¿Cómo ve usted este proceso? Estamos hablando que básicamente dos proyectos de gran interés para Chevron están en juego. Uno de ellos sería Petropiar, el otro Petroboscán. Petroboscán es básicamente producción de asfalto, que es un proyecto estratégico muy importante para Chevron, en el cual ha estado
muchísimas décadas de producción en el país, y el otro sería Petropiar, que sería crudo pesado. Incluso estos dos proyectos por sí mismos no llevaría a un incremento exorbitante o muy rápido que podemos prever de la producción venezolana. Es una situación muy crítica y muy compleja que requerirá más de eso. Yo creo que aquí lo que se está mostrando es la disposición de que si hay sesiones por parte del régimen de Maduro para llegar a una solución a la crisis de dos gobiernos compitiendo por la representación internacional de la República, hay la disposición de que Venezuela vuelva a una normalidad o a una situación en que pueda volver la inversión extranjera en el país. Ahora, profesor, otro de los puntos que señalaban senadores como Rubio y Menéndez es que Estados Unidos está negociando con un dictador que tiene relación con países como Irán y Rusia por un petróleo que realmente no va a llegar de manera significativa, no va a resolver el problema estadounidense. Y adicionalmente me llama la atención que ese petróleo se va a refinar aquí en suelo estadounidense. Entonces, por un lado, se habla de por el tema ambiental, reducir todo el tema petrolero, pero al final ese petróleo que muchos califican de sangre va a llegar aquí e igual se va a procesar dentro de Estados Unidos. ¿Cómo entender esa independencia de Estados Unidos versus negociación con regímenes que son tan cuestionados? La política exterior de Estados Unidos negocia actualmente no solo en Venezuela con dictaduras y regímenes autoritarios. La propia administración Trump negoció y mantuvo reapertura de relaciones diplomáticas con Corea del Norte y igual realiza negociaciones con Irán, ¿no? En este caso es un caso emblemático en el hemisferio occidental. La situación política del continente hace que la situación de Venezuela sea de gran interés para la política exterior de los Estados Unidos y nuevamente lo que se aprobó en la licencia me parece que es algo que es gradual, es simplemente una señal de buena voluntad. Se está limitando todavía el acceso a recursos financieros por parte del régimen de Nicolás Maduro y se requieren son concesiones, ¿no? Va a haber avances de la negociación. La mesa de acción social que se aprobó aporta beligerancia a la posición venezolana y al gobierno interino, cosa que se había negado desde la suspensión de las negociaciones, y es un proceso complejo, un proceso difícil, donde se llegarán a acuerdos que serán muy criticados seguramente, pero con la esperanza última de que esto llevase a una salida electoral, con todas las interrogantes y dudas que podemos tener de un régimen que está cuestionado internacionalmente, no solo por múltiples países en América y en Europa, sino también por la propia Corte Penal Internacional. Ahora, profesor, bajo su perspectiva de experto petrolero, ¿esta es una salida para Venezuela? Sabemos que hay muchas trampas que se pueden encontrar en el camino, pero hay también quienes dicen que ya el tema de las sanciones estaba agotado y que había que buscar la manera de hacerlo de manera distinta. Yo creo que lo que está agotado es ese sistema que se pueda pensar que un Estado puede controlar a la industria petrolera. En realidad, las mayores sanciones que han sufrido los venezolanos ha sido ese sistema estatista, ¿no?, que se impuso desde Hugo Chávez. La situación de las sanciones ha sido parte de la política exterior de los Estados Unidos. Es un uso de un instrumento legal dentro del ordenamiento jurídico de los Estados Unidos. Es un instrumento de fuerza, así como Hugo Chávez y Nicolás Maduro usaron en su momento la riqueza petrolera para implementar el acuerdo de Petrocaribe, ¿no? Son instrumentos legales, uno del derecho americano, otro un tratado internacional que utilizan los estados en su geopolítica. Por supuesto, se le critica las sanciones que no logran un cambio de régimen, no han sido diseñadas para esto, sino que han sido diseñadas para limitar el acceso financiero a recursos financieros por parte de un régimen dictatorial, y en este caso lo han logrado tanto que ha sido la gran solicitud del régimen de Maduro que se le flexibilicen las sanciones, ya que su régimen tiene una situación financiera bastante crítica.
Y ahora, del punto de vista venezolano, ¿cómo ve cómo funcionará el país a partir de ahora? ¿Será mucho más capitalista, pero con las mismas restricciones políticas? ¿Un modelo parecido al de China? Nos quedan 30 segunditos. No, esto no es el viraje. Estas licencias no significan un viraje para Venezuela. Es más un guiño, un mensaje de disposición de que si siguen habiendo concesiones por el régimen de Maduro, podrán haber concesiones para mayores facilidades para invertir en Venezuela. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, gracias a ustedes. Julián Cárdenas, profesor, investigador y abogado internacionalista. Pausa y ya venimos con mucho más. 45 minutos en la mañana, estamos de vuelta.